This call is now being recorded. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenido a este taller de ergonomía para docentes que se denomina ergonomía participativa y que tiene como lema principal la ergonomía y la mejora continua. Vamos a estar compartiendo este taller, con el licenciado Pablo Mercado y quien les habla, Paolo Bandeo. Los dos somos ergónomos y somos miembros de la Asociación de Ergonomía Argentina. Vamos a estar compartiendo este taller que se trata de 3 módulos, en donde luego de cada módulo la idea es que ustedes generen una guía de reflexión. Para eso, entre módulo y módulo, le vamos a brindar un espacio de consultas que va a ser sincrónica. Se van a encontrar con algunas charlas de manera asincrónica y algunos espacios sincrónicos para que podamos compartir, para que podamos evacuar dudas, consultas que ustedes puedan llegar a tener. Vamos a iniciar. Yo voy a presentar mi pantalla con mi primera presentación. Este primer módulo tiene como base, como objetivo, conocer, conceptuar la ergonomía, conocer de qué se trata la ergonomía, qué entendemos nosotros por ergonomía, y a partir de ahí tratar de aplicar el concepto de la mejora continua. Lo primero que les quiero aclarar es que esta primera parte, que es de reflexión introductoria, que va a durar unos 20-25 minutos, es una reflexión de autor. No tiene ninguna base científica, no tiene ningún fundamento teórico, no tiene ningún dato confirmado. Por lo tanto, puede estar completamente errada, equívoca. Los invito a que la escuchen, a que la reflexionen y de que después saquen sus propias conclusiones. Antes de meternos en lo que es la ergonomía, quiero compartir con ustedes el proceso de la mejora continua. Que cuando escuchamos esta palabra o esta frase o este concepto, esta idea, es como que si automáticamente se nos viniera a la mente los procesos de cambio, la evolución constante. Pero para que eso se dé, para que estos cambios se den, para que esta evolución se dé, necesitamos tener un buen análisis de situación, un reconocimiento de condiciones. A partir de ahí se planifica el proceso de cambio, bajo la premisa de que siempre hay algo que puede estar mejor, siempre hay algo que se puede mejorar. Por eso, en este proceso de mejora continua, en este proceso de evolución constante, se habla de un proceso dinámico, de un dinamismo, en donde se alimenta y se retroalimenta todo el tiempo. Hay varios ejemplos de procesos de evolución constante. En distintos ámbitos, en distintos canales de nuestra vida cotidiana, aparece el concepto de mejora continua. En el deporte sucede mucho. Fíjense el ejemplo de la pelota de fútbol. Desde la pelota inicial,
o aquellas que podemos tener como estadística en el año 1930 a la que van a usar en el próximo mundial, ahora en los próximos días, en Qatar 2022, en donde lo que busca la evolución de este diseño de producto es mejorar la performance de los usuarios, de los jugadores, de los referees, a través de la tecnología, a través de un mejor diseño, de las materias primas, de los materiales, de la construcción, del desarrollo. Si vamos a la evolución de la tecnología en el uso de los celulares, un producto, un aparato que cada vez usamos más, a veces más de lo que nos gustaría, ¿no? Pero fíjense cómo ha ido evolucionando en función del requerimiento y la demanda de nosotros como usuarios hacemos. Al principio quizá aparatos grandes, con un tipo de iluminación o de luz, con un tipo de teclado, después empieza a hacerse un aparato cada vez más chico y después empieza otra vez cada vez más grande, con pantalla cada vez más grande, con mejor cámara, con batería que duran más, que se cargan más rápido y así empiezan a ir mejorándose procesos de cambio continuamente, oportunidad de mejora. Siempre hay algo que puede estar mejor, siempre hay algo que se puede mejorar. Si vemos el ejemplo de los autos, de los vehículos, desde el primer Ferrari allá por el año 1947 al último Ferrari, ahora un logro de un auto exclusivo, cómo ha ido evolucionando en búsqueda de una mejor performance, en búsqueda de mayor seguridad, en búsqueda de mayor confort. Entonces, estos procesos de cambio, de evolución constante, están siempre activos, en desarrollo, en desarrollo continuo. A mí ustedes saben que el fútbol americano, la NFL como deporte, es uno de los deportes que brusco, ¿no? De mucha agresividad, que mayores consecuencias de conmoción cerebral tenía. Y no significa que todavía no lo tenga, pero han logrado bajar estadísticamente y significativamente las conmociones cerebrales. Y lo hicieron en dos maneras, cambiando reglas de juego, evitando las conductas o los comportamientos más bruscos, cambiando reglas de juego en busca de seguridad y mejorando la investigación y desarrollo de las protecciones de los jugadores. Desde los cascos antiguos a los de hoy, la tecnología que tiene los cascos de hoy, ante un impacto, protege la cabeza del usuario, del deportista. Y si hablamos de la industria, del trabajo industrial, con el solo hecho de ver alguna imagen, algún video de series, de películas, de documentales, libros de historia, libros de los famosos hitos de las revoluciones del trabajo, notamos claramente los grandes cambios, con desaparición de algunos trabajos, de algunas actividades, con aparición de otras, con cambios menores, mayores, con cambios de proceso, con cambios de paradigma de trabajo. Entonces, notablemente en distintas actividades de la vida del usuario, del humano, la evolución está siempre. Fíjense, esto es un ejemplo de trabajo rural, ¿no? Como hace un tiempo atrás, y en algunos casos todavía en la actualidad esto existe, la cosecha de algodón de manera manual, la cantidad de personas cosechando algodón de manera manual. En algunos lugares ya esta cosecha manual no se hace con un tractor y una máquina atrás que va cosechando y recolectando. En otros lugares ya no existen dos máquinas, sino una sola, que es una cosechadora integral, que además cumple otras funciones, no cosecha solo algodón, sino otros productos. Y hoy se está ya probando y trabajando con tractores 100% autónomos, donde el humano aquí no está más presente. Entonces, estos cambios, esta evolución se da a grandes escalas, pero también a pequeñas escalas.
o en trabajos más simples, que a lo mejor no terminan de automatizarse o de reemplazarse, pero sí en parte, o empiezan a facilitarse. Fíjense aquí una, un- una persona cortando el pasto de manera manual y acá al lado un robot que ya corta el pasto de manera constante. Y se le demarca un perímetro y cortan ese perímetro y corta si llueve, sale el sol, de noche, de día, 24 horas cortando el pasto. Y lo mismo sucede acá con una tecnología que uno puede adquirir en su hogar, que si bien no va a reemplazar la tarea nuestra del humano limpiando la casa, limpiando el hogar, pero sí a veces nos facilita eh, en cierto punto algunas actividades o parte de esa actividad. Entonces, ya está reconocido, ya está confirmado. Yo tuve la oportunidad en un congreso latinoamericano de ergonomía, allá por el año 2019, presenté un trabajo de ergonomía en la revolución 4D, en, la, en, la, en lo que hoy se conoce como la automatización, la inteligencia artificial, el Internet, la tecnología, ha metido cambios en nuestra vida. Y ya la reconocemos como fenómenos que no han generado cambios solo en el trabajo, sino en nuestra sociedad, en nuestra vida cotidiana. Han transformado nuestra vida. Genera cambios, adaptaciones, necesidades, oportunidades, evoluciones. Esta tecnología, esta inteligencia artificial, la automatización, que no se da solo en el trabajo, sino en nuestra vida cotidiana, es probable que genera y generará el fin de algunas tareas, el fin de algunas actividades, el fin de algunos trabajos, pero es probable que también genere la innovación en otros, desafíos, oportunidades. Entonces, a partir de ahí es que uno debería pensar, lograr procesos de mejoras continuas que sean responsables, que sean saludables. Y cuando digo responsable, hablo de la sustentabilidad de nuestras actividades como humanos, para que, para que este proceso de cambio, de mejora continua, sea sustentable, sea sostenible, necesitamos que los cambios se den en tres áreas de este vínculo que se genera entre nuestro entorno, lo que nos rodea, los productos, las cosas que nos rodean, y nosotros como usuarios, como personas. Entonces, en esta interacción del individuo con su sistema, vamos a ver que si vemos la columna del lado de la derecha, tienen que ver con factores que tienen una relación directa con nosotros como personas, como usuarios. Cambio en la generación del conocimiento, en la formación, en el entrenamiento, en la competencia. Pero también necesitamos del lado de la izquierda cambios de tecnología, mejora de condición, mejora en nuestros sistemas, en las formas del trabajo, en la organización del trabajo, en la organización del contenido, en el tipo del contenido de nuestras actividades. Solamente lograremos cambios sustentables y sostenibles, cambios sustentables y saludables, si logramos que este proceso de evolución se genere en los entornos, en los productos, en las cosas y en nosotros como usuarios. Y a propósito, como primer concepto de ergonomía es justamente ese. La ergonomía es la palabra que define la ciencia del trabajo. La ergonomía para la Asociación Internacional de Ergonomía es la disciplina que busca entender las relaciones que tenemos nosotros como individuos en las actividades que realizamos y en los elementos que constituyen ese sistema. Entonces la ergonomía busca conocer eso, cómo nosotros interactuamos con lo que nos rodea, con nuestro sistema. A partir de ahí,
Yo le decía en esta primera reflexión que es propia y que puede ser que esté errónea o equívoca, ¿cómo ha evolucionado la tarea del docente a lo largo de los años? ¿Cómo ha evolucionado la actividad del docente a lo largo de los años? Yo cuando empecé mi tarea de docente allá por el año 2012, y cuando empecé a preparar esta charla, pensaba, ¿cómo evolucionó la tarea del docente en los productos que nos rodean, en las cosas que nos rodean, en los entornos que nos rodean y en nosotros mismos como, como usuarios y como docentes? Yo arranqué el año 2012 en la Universidad Nacional de Villa María, en el 2018 en la Universidad Católica de Córdoba, en el 2020 empecé en la Universidad de Córdoba. Y a partir, cuando miro para atrás y digo cómo fue evolucionando, encuentro que hubo algunos cambios y algunos no tanto. Fíjense, armando esta charla en Google encontré esta imagen que un poco nos habla de que los cambios aparecen desde un punto de vista o desde una mirada, pero el contenido capaz que no tanto. Qué notas son estas y qué notas son estas? Entonces, como desde dónde viene la pregunta, ¿no? Y desde dónde viene el cambio. Miren, en la web existen 55, esto es una nota que encontré, existen 55 charlas TED sobre la educación, que todo docente curioso debería ver, dice la nota. Estas conferencias permiten conocer la visión de figuras relevantes en el ámbito educativo actual. 55 charlas acerca de la educación. Hay muchas de estas charlas que están muy buenas. Hay algunas que están excelentes. Fíjense algunos títulos de estas 55 charlas. Aprobar o aprender. Creatividad y el rol del profesor. Hay vida más allá del recorta, pinta y colorea. Lo que debemos desaprender para poder enseñar. Profesores que dejan marca. ¿Podemos cambiar la educación? Reeducar en lugar del profesor. El rol de los maestros en la innovación educativa. Zombies en la escuela. ¿Cómo aprender una lengua y contribuir a la sociedad? ¿Por qué innovar en educación? La peor estudiante, la peor docente. Sobrevivir el aula. Permitido reír, estamos en clase. ¿Cómo construir confianza creativa? Los nuevos retos de la educación. Hey, profesores de ciencia, hagámoslo divertido. El docente asombroso. Estos son algunos de los títulos de esas 55 charlas TED de educación. Que insisto, hay algunas que están muy buenas. Yo tuve la oportunidad de ver algunas. Ahora, lo que encuentro en común de esas 55 charlas acerca de educación, que hablan de los cambios que necesitamos hacer nosotros como docentes. Y esos cambios que necesitamos hacer como docente o que nos sugieren hacer como docente son una de las patas de lo que veíamos antes como el cambio sostenible o la mejora continua de manera saludable o de manera sustentable. Todas estas charlas hacen hincapié en los cambios, pero nuestros, del humano, del usuario, del docente, pero ninguna nos nombra los cambios en el entorno, en los productos, en las cosas que necesitamos para lograr estos cambios que sugieren o que se sugiere desde el individuo, desde el entrenamiento, desde la formación, desde la actitud. Entonces, en esta evolución o en este proceso de mejora continua, necesitamos mejorar nuestra formación, adquirir conocimiento, generar entrenamiento, generar competencia. Pero también, y sin duda, necesitamos cambio de la tecnología, mejora de las condiciones del trabajo,
análisis y mejora de los sistemas del trabajo, de nuestra organización o de la organización, del contenido de nuestra docencia y de las formas en que damos nuestra docencia. Fíjense, sacando el entrenamiento, la formación de nosotros como docentes, un cambio de tecnología podría ser el que se nos presentó en la pandemia, donde cada uno sacó su celular, su laptop, notebook, PC fija y enchufó internet y generó una oficina y empezó a dar clases como pudo. Entonces, podríamos decir que en el proceso de enseñanza y aprendizaje, lo que antes se hacía face to face, cara a cara, con lápiz y libro y pizarrón, metimos tecnología. Es probable que si a muchos de los docentes les preguntan si prefieren la virtualidad o la presencialidad, muchos quisieron volver a la presencialidad y extrañaban la presencialidad. Porque solamente metimos tecnología, pero no mejoramos condiciones. Muchos hicieron virtualidad en lugares que pudieron, que armaron con el mismo sistema, con la misma organización, con el mismo contenido, con las mismas formas. Muchos docentes no pudieron dar el contenido completo de sus cátedras. Entonces, más allá de que haya un entrenamiento, una formación y llamémosle una aplicación de tecnología, necesitamos ver estos cambios, esta evolución constante, desde una búsqueda integral, desde un cambio sostenible. Ni hablar de la famosa expectativa realidad, ¿no? Es decir, lo que nosotros pretendíamos que iba a ser y lo que a veces nos encontrábamos, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dejó la experiencia de lo virtual? Y es probable que nos dejó muchas experiencias positivas, con oportunidades, con ventajas, que está buena aprovecharla y mantenerla, y es probable que nos dejó algunas experiencias negativas, con necesidad de mejorarlas, con necesidad y oportunidad de hacer, de aprender y de hacerlo, de mejorar y hacerlo con una mejor performance. Porque es probable que muchos de los profes que dieron virtual frente a una cámara completamente apagada, la monotonía que genera eso, el aburrimiento, la sensación que genera eso, es la misma que pueden tener operadores de una industria que están 8 horas frente a una máquina operándola. Fíjense, un meme, una imagen que también encontré en la web. De un lado de la pantalla, qué perezosa la profe de mi hijo, su clase solo dura 20 minutos. Del otro lado, la profe dice, me tomó más de 3 horas armar esta clase, ¿no? Entonces, como el esfuerzo que para algunos duró 20 minutos, para el otro quizá duró 3 horas. Eso es contenido, forma, organización, sistema, modalidad de trabajo. Entonces, para que una mejora continua logre ergonomía, aplicar ergonomía y resultado de ergonomía, necesitamos que vaya encaminada hacia los cambios en las personas, en los productos y en los entornos. Que se den cambios e innovaciones tecnológicas, cambio de condiciones, modalidad de trabajo, sistema de trabajo, adecuación de la organización, adecuación del contenido, búsqueda de mejores formas del trabajo y claramente acompañado de un mayor conocimiento de la formación de los profesionales, del entrenamiento y de una competencia. Es la única manera que este proceso de mejora continua en la docencia generará formas y sistemas sostenibles, formas y sistemas saludables. Repito, esta es una experiencia de reflexión personal.
y es probable que esté equívoca, que esté errónea, ¿no? Solo fue a modo de introducción. Bueno, los invito a un pequeño break de 15 minutos y nos encontramos nuevamente y continuamos con el proceso.
Bueno, retomamos, vamos a retomar la presentación. Ahora sí, esta etapa sí tiene su fundamento teórico, su conceptualización, no como la anterior que hicimos de introducción. Bueno, si hablamos de la historia no los voy a aburrir mucho con la historia de la ergonomía, es probable que muchos de ustedes ya han participado de algún otro curso, de alguna otra charla, de algún otro taller, así que no vamos a aburrir mucho con la historia. Simplemente repasar los hitos más importantes de esta ciencia. Si nosotros desglosamos la palabra ergonomía, ergo significa trabajo, nomía viene de norma. Entonces, perdón, estaba comprobando que no estaba seguro si el micrófono estaba funcionando, pero sí, funciona. Entonces, decíamos que la palabra ergonomía, ergo significa trabajo, nomía viene de norma. Entonces, en principio, la ergonomía era el conocimiento de las normas del trabajo humano. En el año 1949, un psicólogo Murrell fue el primero que empezó a hablar del término ergonomía como en sí, para darle como conocimiento a los tipos de comportamiento humano en los distintos tipos de trabajo. Allá por el año 1949 y un par de años después, en el año 1986, se hace el primer estudio de trabajo del hombre. Es decir, vieron esa famosa hombre tarea, hombre tarea, que fue Sander. Pero antes de ese reconocimiento claro de decir, sí, esto es ergonomía, y a esto le vamos a llamar ergonomía, antes de eso se ha demostrado que ya el humano aplicó las reglas o las normas de la ergonomía sin saber que eso era ergonomía. Allá ya vamos a ver algunas imágenes de la facilitación, el aprovechamiento de la mecánica para el trabajo, algunos conceptos que se dieron del diseño de la ropa, del estudio de las condiciones para la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los famosos sistemas de trabajo como el Taylorismo y el Fordismo. Fíjense, si nos vamos un poco más atrás en la historia, el hecho de usar, uno a veces se pregunta cómo se hizo para moverse, cómo hicieron para mover las piedras para armar pirámides, ¿no? Y bueno, fíjense que empiezan a aparecer, más allá del esfuerzo, algunos sistemas de facilitación como el uso de palancas o de mecánica para generar un mayor aprovechamiento de la fuerza. Un objeto rodante que se retira y se vuelve a colocar para facilitar el menor rozamiento de una masa sobre otra. Los sistemas de extracción de agua, los de tracción para las siembras y las cosechas de las actividades manuales rurales, etc. Y ojo que muchas de estas imágenes en la actualidad continúan con características similares, ¿no? Yo les mostré una imagen hace poco,
cuando les decía que el hablar, a veces el hablar frente a un computador sin nadie del otro lado, genera la misma sensación y les mostró una imagen de una industria donde estaban todos frente a una máquina y uno ve las imágenes de los sistemas de trabajo del Fordismo, del Taylorismo y eran muy similares, ¿no? Bueno, aparecen los trabajos en línea y los trabajos en cadenas y el estudio del tiempo y demás que tiene que ver con los conceptos de ergonomía. Ahora, de acuerdo a nosotros tenemos en nuestro país, en la Argentina, la única asociación reconocida mundialmente es la ADEA, Asociación de Ergonomía Argentina. Esa Asociación de Ergonomía Argentina se nuclea y responde a la IEA, que es la Asociación Internacional de Ergonomía, que es la entidad máxima de reconocimiento mundial. Después, por ejemplo, a nivel Latinoamérica existe la ULAERGO, que es la Unión Latinoamericana de Ergonomía. Esta IEA, esta Asociación Internacional de Ergonomía, en el año 2001 fue el último concepto que brinda, donde nos dice que por un lado es una disciplina científica que busca entender la interacción entre el hombre y los elementos de un sistema. Y un poco lo que yo les hacía referencia al principio. Busca conocer cómo los seres humanos interactuamos con lo que nos rodea, con nuestro entorno, con nuestros productos, con nuestras cosas, en todas las áreas ocupacionales en las cuales tenemos. Nosotros interactuamos con entorno, con productos en el ocio, en el sueño o en el descanso, en la alimentación, en las actividades de la vida diaria, en el trabajo, en la educación, en nuestras actividades lúdicas, en nuestras actividades sociales. En todas esas áreas ocupacionales interactuamos como individuos con entornos y con elementos, con cosas, con productos. La ergonomía busca entender eso. Por otro lado, dice la IEA, es la profesión que aplica en el diseño de las teorías del trabajo, de los sistemas del trabajo, de los métodos de trabajo que tienen como objetivo optimizar el bienestar humano y el rendimiento de un sistema. Por lo tanto, los profesionales de la ergonomía aportan su conocimiento para el diseño de los trabajos, de los entornos, de los sistemas, y que estos sean compatibles con las capacidades y con las limitaciones de las personas. Y eso es lo que yo les decía hace un rato como sistemas sostenibles y sustentables. Fíjense que este concepto de ergonomía como motor de optimización, de eficacia, seguridad, confort y rendimiento de un sistema, me marca que los trabajos son eficaces cuando logramos hacerlo de la mejor manera posible. Son seguros cuando el ejercicio de esa actividad no genera daños en el que lo hace o en su entorno, ¿no? Es confortable cuando se desarrolla dentro de los parámetros de la confortabilidad, que acá hay una pequeña diferencia entre el confort y la comodidad. La comodidad es cuando yo hago algo de manera ágil, de manera sencilla, de manera fácil. Eso es confort. Cuando yo agarro mi teléfono y leo un mail y respondo el mail desde mi teléfono celular, es cómodo hacerlo del teléfono, porque tuve la oportunidad que me llegó rápido, lo leí y contesté rápido. Y cuando yo me conecto a una clase con mi celular, es cómodo, aprieto el botón y me conecto y puedo participar con mi celular ahí de una clase en vivo. Y eso es comodidad, pero eso no es confort, porque el confort va un poquito más allá. El confort
es lograr algo de manera sencilla, ágil, pero con un bienestar físico, con un bienestar psíquico. Por eso responder un mail con un celular es cómodo, pero a la larga puede no ser confortable. ¿Eh? Y bueno, y rendimiento es que obviamente cumpla con los objetivos para los cuales fue generada esa actividad. Entonces, y acá logramos un nuevo concepto afirmativo de la ergonomía. ¿La ergonomía está o no está? No hay mala ergonomía. Pero cuando decimos un, un producto ergonómico, no hay producto ergonómico, hay producto con ergonomía o sin ergonomía. Por eso cuando hablamos de ergonomía está presente la ergonomía, pero no hay mala ergonomía. Cuando no está la ergonomía decimos que la ergonomía está ausente, por eso decimos disergonomía. Cuando nosotros vemos una actividad que tiene muchos problemas, no es que le erraron con la ergonomía o hay una mala ergonomía, lo que no hay es ergonomía, está ausente la ergonomía. Entonces, ahí empezamos a hablar de una ergonomía proactiva, que ya la vamos a mejorar después en nuestro concepto. Una ergonomía proactiva es aquella que va anticipadamente, que nace desde un inicio de un proyecto, o la ergonomía reactiva, que es cuando nosotros decimos, che, en esta actividad la mesa está baja, la mesa está alta, el pizarrón está alto, el marcador no escribe, la pantalla no funciona, las mesas están ubicadas paralelamente o 90 grados perpendicularmente, la silla es incómoda, los horarios cansan, el contenido cansa. Entonces es reactiva, porque aparece después, ya el problema está. Entonces necesitamos más proactividad y menos reactividad, aunque obviamente lleva su tiempo este convencimiento, ¿no? Por eso la ergonomía que deseamos debe ser la proactiva, aunque a veces se inicie desde la reactividad, desde la ergonomía reactiva. Muchas veces hacemos referencia a que esta ergonomía reactiva, la que llega tarde, la que ya está, o sea, hacemos un análisis de actividad que es probable, me gustaría que ustedes lo hagan desde su lugar, desde su rol, empezar a observar y decir, bueno, estas son oportunidades de mejora y esto me parece que está mal y esto se puede corregir y esto se puede mejorar. Normalmente se dice que esta ergonomía reactiva llega a un suelo que está embarrado, confundido, desgastado. Entonces, a veces los cambios son dificultosos, no se logran o demoran mucho. En cambio, cuando la ergonomía llega anticipadamente y es participativa, por eso hablamos de ergonomía participativa, porque participa a todos los roles, ya después podemos hablar de los stakeholders. Entonces, permite flexibilidad, confianza y cambio. Se adelanta los hechos, genera una percepción entre las partes que forman parte, valga la redundancia, y por lo tanto hay empatía y hay entendimiento. Por eso necesitamos ergonomía participativa y ergonomía anticipativa. Entonces, la IEA, la Asociación Internacional de Ergonomía, nos habla de que dentro de esta ergonomía existen diferentes dominios. La ergonomía física, la ergonomía cognitiva, la ergonomía emocional, la ergonomía organizacional. Cuando hablamos de ergonomía física, ¿qué observamos cuando hablamos de ergonomía física? La ergonomía física es aquel dominio de la ergonomía que se encarga de observar la composición anatómica, la composición física, fisiológica, antropométrica de las personas.
aparece la biomecánica, aparece la anatomía, la fisiología, la antropometría, y observa cómo el cuerpo se mueve físicamente, cómo el cuerpo se mueve físicamente. Entonces, en un trabajo industrial, en un trabajo metalmecánico, en un trabajo humanitario, en un trabajo de docencia, en una actividad de docencia, la ergonomía física busca observar cómo se mueve el cuerpo humano, cómo desarrolla físicamente su actividad el cuerpo humano. Entonces, observa las posturas de trabajo, si hay manejo manual de material, de equipo, de carga, si existen movimientos repetitivos. La consecuencia de esto son los trastornos musculoesqueléticos, a veces por error en el diseño de los puestos, el diseño de los trabajos, el diseño de las actividades, y que tiene consecuencia con la salud física del usuario. En esas mismas actividades, cuando observamos desde una mirada de la ergonomía cognitiva, ya no vemos desde lo físico, desde la biomecánica, desde las posturas, desde la anatomía, sino que empezamos e intentamos reconocer cómo funcionan en el desarrollo de esa actividad los procesos mentales, la memoria, el razonamiento, la percepción. ¿Cómo son nuestras respuestas? Nuestra integración. ¿Cómo nos integramos con nuestro equipo de trabajo? Con nuestros equipos dentro de nuestras relaciones personales. Por lo tanto, cuando nosotros observamos esas mismas actividades, buscamos conocer cuál es la carga de trabajo, cuánta carga de trabajo tiene una actividad, cantidad y calidad de carga de trabajo tiene una actividad. ¿Cómo funciona la toma de decisión? ¿Tenemos independencia en la toma de decisión? ¿Cómo es el desempeño? ¿Qué se espera de nuestro desempeño? ¿Cuáles son los objetivos de nuestro desempeño? ¿Cuáles son los objetivos de nuestra performance? Eso tiene que ver con la carga cognitiva, con la ergonomía cognitiva. ¿Cómo funciona este sistema de aprendizaje continuo, de respuesta continua, de conocimiento continuo, por ejemplo, en el uso de un sistema de computadora hombre, o de un nuevo software, o de una nueva aplicación? Y muchas veces, cuando esta carga cognitiva termina sobrepasando, a ver, hay una imagen que por ahí es bastante gráfica, que es a baja carga, bajo rendimiento. A medida que la carga, que el objetivo, que la performance, que la búsqueda aumenta, el rendimiento mejora. Pero hay que conocer cuál es ese límite. De lo contrario, si yo pido, llega hay un límite de agotamiento cognitivo que empieza a generar una baja de la performance, y obviamente termina la persona con un agotamiento cognitivo, que podemos ponerle distintos nombres, ¿no? El estrés, en algunas actividades del burnout, pero lo que hace es generarle al humano una sensación de cansancio. Si el cansancio continúa, termina en un agotamiento. Y desde la ergonomía organizacional, ante esos mismos trabajos, fíjense que las imágenes se repiten. ¿Qué observamos desde lo organizacional? ¿Cómo se estructura nuestro sistema, nuestra organización? ¿Cómo se administra? ¿Cómo se comunica? ¿Cuál es la comunicación? ¿Es ordenada? ¿Es desordenada? ¿Es unilateral? ¿Es multilateral? ¿Utiliza canales formales, canales informales? ¿Se confunde? ¿No se confunde?
¿Llega en el momento justo la comunicación? ¿No llega en el momento justo? ¿Es clara? ¿Es confusa? ¿Cómo, cómo se gestiona esa organización? ¿Cuáles son las políticas que tiene la organización? ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son los objetivos que tiene esa organización? ¿Coinciden con los míos? Las metas, las políticas organizacionales coinciden con mis políticas, con mis pensamientos, con mi búsqueda. Eso es lo que un poco desde la organización, la ergonomía trata de observar. Cómo se gestionan los recursos, cuáles son los tiempos de trabajo, las pausas, los descansos. Se me participa en la decisión, se me participa en la comunicación. Existe un trabajo cooperativo. Yo le hablaba hace 2 o 3 filminas atrás de la necesidad, de la importancia de la economía participativa. La economía participativa tiene que ver con la organización. ¿Existe la participación? Existe el trabajo en equipo, pero el verdadero trabajo en equipo. ¿Cuáles son los nuevos paradigmas del trabajo? Hace poco seguramente ustedes habrán escuchado unas, unos- unas pruebas que se están haciendo en algunas partes del mundo de jornada de menos horas. ¿Mm? 4 días a la semana, el trabajo de 4 días a la semana, o la disminución de la jornada de trabajo a 5 o 6 horas. En algunas partes, e inclusive en Córdoba, tenemos algunos sistemas de trabajo que antes eran de 8 o 9 horas y hoy son de 6. Eso tiene que ver con la organización. ¿Cuánto dura una clase? ¿Cuánto dura una cátedra? ¿Cuánto tiempo dura un taller? ¿Cuánto tiempo dura un teórico? ¿Cuánto tiempo dura una jornada de trabajo? ¿Cada cuánto necesitamos un break? ¿Cada cuánto necesitamos un corte? Y no solo por los alumnos, sino por los docentes, por el docente o por los docentes, por esa búsqueda de relación usuario, entorno, sistema, producto. Las consecuencias de estos pueden ser múltiples, e inclusive una consecuencia puede tener múltiples factores, puede ser por economía física, puede ser por organización, puede ser por cognitivo. A veces decimos que, o a veces creemos que un trastorno musculoesquelético, cuando nos duele el cuello, cuando nos duele la columna, pareciera que es físico, solamente físico, y estamos equívocos. Muchas veces los dolores de cuello, de columna, no tienen una causa única, sino que puede ser por una causa organizacional o por una causa cognitiva. Hay una frase que yo le escuché de un profe que me quedó grabado, que él decía que el cuerpo grita lo que las emociones callan. Entonces, a algunos se les cae el pelo, otros les duele el estómago, a algunos les agarra tensión en el cuello, algunos sienten un nudo en la garganta, a algunos les agarra gastritis, a otros les duele la mano, el hombro, la columna, los pies. Entonces, por eso está la teoría multicausal de los factores como generadores de consecuencia. Cualquiera de estos errores son por ergonomía multicausal, ¿sí? Esto puede haber múltiples errores, pero a lo mejor la persona que terminó sacando cálculo tuvo un error por cansancio, por fatiga, por un dato mal pasado, una construcción, un agotamiento, un no entendimiento. Por eso se hablan de que hay días que son más productivos que otros, o que hay días que son más de mayor cansancio que otros, o algunos horarios. Fíjense, aquí hay una nota que encontré, ¿no? Una cocinera en MasterChef confundió los ingredientes y se equivocó y se pasó con el vinagre. Bueno, quizá el estrés que tenía en ese momento, la tensión que tenía en ese momento, hizo que se confundiera. Bueno, fíjense, dice la actriz, no pudo evitar los nervios al notar que había agarrado otra botella por no leer la etiqueta. ¿Mm? Ok, bueno. Entonces, y por último, algo que también hoy está bastante de moda, que tiene que ver con la economía emocional, que es cómo las cosas o el diseño de las cosas nos generan elecciones de algunas cosas o de otras.
ahí un poco empieza a trabajar nuestra elección desde los procesos emocionales, cognitivos emocionales, donde está en juego no solo lo que nuestro cerebro nos genera, sino también nuestra sensación, nuestro corazón. Fíjense, yo hay un ejemplo que pongo siempre que es, ahora en la época del Mundial, todo el mundo sale a comprar la bandera y las camisetas, pero después no las usamos. Nadie anda con la camiseta puesta. Pero ahora todas las plazas, en todos los lugares, en todos los locales venden nuestra bandera y se agotan, en un mes se agotan. ¿Eh? Entonces hay productos, hay elecciones que se basan en nuestras emociones y que nos hacen rediseñar un producto o sacar un producto como las Air Jordan que en un momento desaparecieron y hoy generaron un boom y hoy todo agotadas completamente, un calzado que se hizo una nueva edición. Bien, entonces, siguiendo con los tipos de ergonomía, la I, y un poco ahí yo les nombraba que existen para la IEA estos principios de la ergonomía como los factores físicos, la ergonomía física, los factores cognitivos y los factores organizacionales, y eh, podemos sumarle los emocionales, eh, que tienen que ver con el diseño, ¿no? La cátedra de diseño de la FAUD, por ejemplo, reconoce la ergonomía desde lo emocional. Entonces, en estos principios de factores cognitivos, factores psíquicos y factores organizacionales que reconoce la IEA, hay algunos pilares fundamentales que es importante reconocer. Primero, que tenemos que reconocer a los humanos, a los usuarios, a las personas como participantes activos, en su rol de observado y observador. O sea, ¿quién más que no participar al usuario como trabajador para que él nos cuente y para que él reconozca su posición como trabajo? La idea de este taller es que cada uno de nosotros y cada uno de ustedes pueda reconocer su ergonomía, su presencia y su ausencia de ergonomía como oportunidad de mejora. La IEA también lo reconoce. Somos los humanos los participantes activos. Poner a disposición del humano la tecnología como herramienta de mejora, como herramienta de facilitación. La tecnología tiene que estar a disposición del humano para mejorar su condición de trabajo. Fíjense, yo le decía al principio, la tecnología tiene que generarle al humano un cambio sostenible, un cambio sustentable. La IEA promociona desde la ergonomía la calidad de vida. Necesitamos que nuestras actividades generen calidad de vida, al menos que no la perjudiquen. El desarrollo de una actividad no tiene que ir en contra de la promoción de la calidad de vida. Otro de los principios que nos reconoce la IEA es el respeto por las diferencias individuales. La inclusión de todas las personas a las actividades. El diseño universal, el diseño accesible. Si nosotros pensamos nuestras actividades como inclusivas, luego no hace falta adecuaciones. Ahora, si no las pensamos inclusivas, después tenemos que salir a adecuar. Para la persona más alta, para la menos alta, para la persona con discapacidad, para la igualdad de género. Ahora, si nosotros las pensáramos como diseños accesibles, como actividades accesibles, no haría falta después adecuaciones, porque estarían accesibles para el 100% de la población. Y por último, el último principio que recomienda la IEA es la responsabilidad y el trabajo en conjunto de todas las partes interesadas, lo que se conoce como stakeholders.
poner en común, en trabajo en común, todas las partes interesadas de una actividad. En este caso, cuando hablamos de parte interesada, de stakeholders, bueno, si yo me encuentro en una actividad de docencia de proceso de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje, las partes interesadas son las universidades como sistema, las autoridades, las representaciones sindicales, los docentes, los alumnos, los mantenimientos, las políticas, los entes gubernamentales, los ministerios de educación, todas son partes interesadas. Perdón si me olvido de alguno, perdón si me olvido de alguno. Pero todas esas partes son las partes interesadas en que el proceso enseñanza-aprendizaje sea sostenible, sea sustentable, sea saludable. Y luego tenemos lo que nosotros conocemos las corrientes de la ergonomía, las ergonomías o los tipos de ergonomía, en donde normalmente se reconocen dos grandes corrientes, la corriente francófona y la corriente que proviene de los Estados Unidos, que es la Human Factor, en donde, ya ahora la vamos a ver más detenidamente, la corriente que proviene de los Estados Unidos, la corriente del factor humano, del componente humano, nos hace hincapié en que el estudio de las actividades se basa en el componente humano. Sostiene que las funciones son estudiadas, las interacciones son estudiadas desde modelos, desde procesos estándares, y pueden ser extrapolados en base a un proceso ideal, en base a un estudio ideal, a un estudio científico estático. Entonces, yo puedo armar un entorno simulado del trabajo, y a partir de ese proceso de estudio estandarizado, puedo hacer predisposiciones, puedo extrapolar, puedo buscar ideal y generar nuestros entornos de trabajo desde ese ideal. Una primera aclaración: no hay una corriente mejor que la otra. Lo ideal es que se aprovechen las ventajas de cada una de las corrientes para lograr un conocimiento del trabajo real y lo más integral posible. La corriente de la actividad o la ergonomía de la actividad busca o estudia conocer lo que hace realmente el individuo en su actividad real, lo que sucede en el momento real, lo que sucede en este momento, lo que está haciendo en este momento. Entonces, el enfoque que da la ergonomía de la actividad busca conocer y ayudar al trabajador, al usuario, a la persona, a que conozca su propia actividad y sea capaz de reconocer situaciones o momentos que le generen una inseguridad, o que aprenda a reconocer actos inseguros o actos que puedan afectar a su sistema de salud. Entonces, por un lado, la corriente de los factores humanos parte desde un estudio ideal, desde un estudio de laboratorio ideal, como puede decir, bueno, para esta actividad el ideal es esto, partamos desde este objetivo y busquemos desarrollar trabajos dentro de los parámetros del confort. Y la ergonomía de la actividad dice: estudiemos el trabajo en su situación real, en su actividad real, y a partir de ahí demos herramientas para hacer un buen diagnóstico como observadores, pero también que el sujeto como participante activo tenga herramientas para generar su propio diagnóstico. Ninguna de las dos corrientes
¿Es una más buena que la otra o es más importante que la otra? Las dos corrientes se pueden complementar y pueden sacar parte buena de cada una y hacer un proceso enriquecedor. Entonces, ahora, yo en una parte les mostraba la economía proactiva y la economía reactiva. Acá voy un poquito más en profundidad. Acá hablo de en qué momento llega la ergonomía, en qué momento puede llegar la ergonomía. En cualquier momento que llegue, bienvenido sea. Entre que no llegue nunca y que llegue en algún momento, bienvenido sea. Ahora, podemos reconocer que la ergonomía puede llegar en tres etapas o en tres momentos distintos. Cuando llega desde el pensamiento de una idea, es decir, supongamos que nos enteramos que vamos a hacer una nueva universidad, una nueva facultad, vamos a hacer una nueva compra de sillas, de mesas, de escritorios, de equipos, de instalaciones nuevas. Por lo tanto, estamos en el pensamiento de la idea. Podríamos decir que en la fase de diseño o de decisión de proyecto, se trabaja sobre algo que está abstracto, desde el nacimiento de una idea y su proyección, como puede ser un plano. Entonces, a partir de ahí decimos que la ergonomía llega en las etapas más tempranas del proceso, en la ergonomía de concepción, cuando estamos en concepción de los trabajos, de las actividades, de los proyectos. Está la mejor ergonomía, obviamente, la que es probable donde menos errores cometamos. Bueno, no es fácil llegar ahí. Luego puede aparecer en una etapa un poquito más avanzada, que es la ergonomía preventiva, que en fase temprana, cuando ya pues, probablemente ya está decidido el proyecto y podemos hacer algún cambio antes que esté instalado, que esté definido todo. Entonces, llega temprano, pero un poco más tarde que el anterior. Y por último, tenemos ya la ergonomía, que es cuando existe un operador ya desarrollando su actividad y miramos para atrás y hacemos nuestra propia observación y decimos, y esto puede estar mal, esto se puede mejorar, esto está frío, esto está caliente, esto está alto, esto está bajo, esto está pesado, esto está liviano, esto está mucho, bajo, poco, nada. Entonces decimos, la ergonomía lleva en una etapa tardía. Se corrige lo que ya está, lo que está en funcionamiento. ¿Es bueno? Sí, es bueno. Pero este es mejor y este es mucho mejor. Cuanto más antes llega, mejor. De lo contrario, cuando vemos y decimos, che, pero las mesas están mal ubicadas, y las mesas están altas, y las sillas son incómodas, y el proyector está ubicado perpendicular, y entonces no estamos de frente y miramos para los costados, y no entramos, sí entramos, y que el profe grita y el docente tiene que gritar para llegar al fondo del aula, y que la cantidad de alumnos, y que la cantidad de mesas, y la cantidad de sillas, y que el espacio, y que entra ruido, y que entra frío, y que retumba. Entonces, claramente ahí estamos en ergonomía correctiva. Si eso lo tenemos en cuenta en concepción de los proyectos, podríamos estar en ergonomía anticipativa, acá en la concepción. Cuando nosotros interactuamos en nuestra actividad de docente, nos vamos a encontrar con una relación con nuestros procesos como actividad de proceso, pero también nos encontramos con una relación con nuestros productos, que pueden ser la tecnología como un computador, un celular, un proyector, un control remoto, un equipo de laboratorio, un equipo de medición, un equipo de corrección, la cantidad de horas, el lugar donde yo distribuyo, el lugar de cómo me siento, el lugar cómo está ubicado, la distribución del público, la metodología que yo utilizo. Entonces hablamos de que en nuestro desarrollo como actividad interactuamos con procesos, pero también interactuamos con productos. Por lo tanto, existe una ergonomía de proceso y existe una ergonomía de producto. La ergonomía de proceso está enfocada al proceso de producción, a nuestra producción, a nuestro proceso de producción.
de producción de contenido, de producción de enseñanza, de producción de información, que va a estar basada en nuestras capacidades, pero también en nuestras limitaciones. Yo le doy el ejemplo, si lo que yo hablo, los del fondo no me escuchan, tiene que ver con mi limitación de voz o con su limitación del sentido del oído. El objeto de estudio en el proceso son las personas que participan de ese proceso de enseñanza, aprendizaje, de producción, de actividad. El objetivo de la ergonomía del proceso es optimizar las formas del trabajo, la forma de actividad, con el fin de que no haya disconfort, de que no haya patología, de que no haya cansancio, de que no haya consecuencias negativas, de consecuencias que afecten la salud de los individuos. Y la ergonomía del producto está enfocada en el desarrollo de productos que sean amigables con el usuario, que nos dé ganas de usarlos, que sean confortables, que al usarlos nos facilite la tarea, nos facilite la actividad. Si yo tengo un producto que al usarlo es más complicado que no usarlo, siempre decidimos no usarlo. O terminamos fastidiándonos con ese producto. O ese producto nos hace cometer errores. Cuando el producto no está claro en su uso, cuando mi interacción con ese producto no es amigable, no es funcional, no es confortable, no es segura, el individuo deja de usar el producto. Entonces ahí estamos hablando de que la ergonomía no está presente en ese producto. Y en nuestra tarea como docentes, siempre estamos en proceso y siempre utilizamos producto. Por lo tanto, tener en claro una ergonomía de proceso y una ergonomía de producto es ir en busca del concepto original que veíamos de la ergonomía. El conocimiento de la relación del individuo con los elementos de su sistema. Muy bien. Ya estamos terminando. Yo lo que les pido es un último pequeño break de 5 minutos. 5 minutos. Y vamos a repasar la guía de reflexión del módulo 1 y damos por finalizada esta clase. Nos vemos en 5 minutitos.
Bueno, retomamos la última partecita. Vamos a repasar una guía de interacción y de reflexión que le vamos a dejar en el módulo para que quede como conclusión de los puntos claves de esta primera parte, ¿no? De este primer módulo. Se trata de 10 preguntas o 10 interrogantes de reflexión. El punto uno es que luego de esta primera charla y de la lectura del material, cada uno de ustedes pueda sacar 5 características de lo que es la ergonomía y que les permita armar un concepto. Cosa que cuando les pregunten, che, ¿qué es la ergonomía? Puedan tener claro de qué se trata. Puedan tener claro de qué se trata. Ejemplo, una característica de la ergonomía es el reconocimiento del individuo y su entorno, o los elementos de su sistema. Ese es un ejemplo. El ítem 2 es que cada uno de nosotros, de acuerdo a la actividad que cada uno de ustedes hace y al desempeño que tenemos en nuestras actividades, ¿cuáles dominios creen ustedes que deberían abarcar la ergonomía? El dominio ¿se acuerdan que hablábamos de la ergonomía física o de los factores físicos, los organizacionales y los cognitivos? ¿O todos o alguno en especial? El punto 3 tiene que ver con quiénes les parecen a ustedes son las partes interesadas, lo que la IEA y un término que la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, utiliza mucho, que son los stakeholders. ¿Quiénes creen ustedes que son las partes interesadas, los stakeholders, y que intervienen en los principios y en los valores de su trabajo como docentes? El punto 4 y el punto 5 están muy relacionados. ¿Cuál creen que ustedes que son factores internos que intervienen en las condiciones del trabajo y en el bienestar? ¿Y cuáles son factores externos que intervienen en las condiciones del trabajo y en el bienestar? Es decir, los factores internos son aquellos que dependen de nosotros. ¿Se acuerdan que yo les decía esto de la formación de entrenamiento? Y los factores externos son los que a veces no podemos manejar, que tiene que ver con condiciones, con metodologías, con formas de trabajo. El punto 6, si tuviese que reconocer los elementos de las distintas escuelas, la ergonomía de la corriente francófona, que es la ergonomía de la actividad, y la corriente de los factores humanos, o del componente humano de los Estados Unidos, americana, que se relacionan con su trabajo, ¿cuáles serían? Luego que puedan observar en su día a día e identifiquen ustedes mismos situaciones o vivencias que demuestran la falta de ergonomía, la disergonomía. Algo que usted diga, mira, acá no hay ergonomía. Después de la charla que escuché, acá falló la ergonomía. Ejemplifique en qué parte del proceso de su actividad podría intervenir la ergonomía. ¿En qué parte del proceso de su día a día podría intervenir la ergonomía y mejorar algo? ¿Qué productos utiliza en su actividad y que usted cuando lo utiliza dice, che, acá se podría mejorar algo? Me parece que acá hay algo que falla o podría estar mejor. Y por último, ¿qué consideran ustedes que hace falta para que en el proceso, en el gran proceso de aprendizaje, educación-aprendizaje, de enseñanza, de docente, de universidad, exista la ergonomía de concepción? Esto es todo por hoy.
Espero haber sido claro, haber transmitido los conocimientos de este primer módulo. Vamos a estar en brevemente ya le vamos a informar una pequeña clase de consulta para si tienen dudas, si tienen algo que nos quieran preguntar. Vamos a estar con Pablo Mercado y los invito a leer el material que le vamos a estar compartiendo, a leer la guía de reflexión y tratar de encontrar respuestas a estas 10 preguntas que les dejamos. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.